Voces libres. Por nuestro derecho a expresarnos en libertad. Por una nueva cultura política que nos permita conquistar la democracia. Porque queremos el cambio, promovemos el debate con respeto. Voces libres, un programa del Frente Amplio por la Democracia. No nos vamos a callar. Voces libres. Buenos días, gracias por acompañarnos en Voces Libres, un programa del Frente Amplio por la Democracia. Recuerde que puede seguir nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentra como Frente Amplio por la Democracia, o bien puede entrar a la página de Radio Corporación, www.radio-corporación.com, y seguir de igual manera esta transmisión. Les saluda Marlin Balmaceda. Hoy es 19 de julio de 2017, fecha en que se conmemora el 38 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, y ese precisamente será nuestro tema central en Voces Libres. Nos acompañará Violeta Granera y Ricardo Zambrana, quienes nos darán dos ópticas acerca de ese acontecimiento, y ellos también harán una evaluación de lo que significó ese hecho histórico y qué queda ahora de esa revolución, de los ideales sandinistas y de algunos de sus líderes. ¿Qué significó para Nicaragua la Revolución Popular Sandinista? ¿Cómo vivieron los contras y los sandinistas esta época? ¿Dónde están los ideales que motivaron esa lucha? ¿Qué se conmemora ahora en Nicaragua después de 38 años? En Nicaragua, según la Organización Internacional de Derechos Humanos Freedom House, se vive una dictadura moderna. ¿Cuál es el paralelismo de la dictadura somocista con el régimen actual? Recuerde que usted puede participar a través de la línea telefónica y darnos su opinión sobre este tema. Voces libres. Antes de pasar con nuestra entrevista central, les presentamos un resumen de las noticias de mayor interés para el Frente Amplio por la Democracia y su proceso organizativo. Voces libres. El domingo 16 de julio, el Frente Amplio por la Democracia realizó reunión organizativa en el municipio de San Marcos, en Carazo. En el encuentro participaron 40 líderes de la localidad, así como el Comité Coordinador Municipal. A la asamblea llegaron como invitados algunos candidatos o precandidatos del PLC y Ciudadanos por la Libertad para expresar sus argumentos sobre el proceso del próximo 5 de noviembre. Tras conocer sus ideas, se planteó el debate dirigido a la participación en esas elecciones y se pusieron sobre la mesa las dudas de que realmente se dé un proceso transparente. Como parte de la coordinación nacional del FAD participaron Violeta Granera y Moisés Hassan, presidente del partido Acción Ciudadana. Voces libres. La Fuerza de Unidad Liberal FUL en León continúa su proceso organizativo. El 15 de julio, esta agrupación afiliada al FAD eligió su junta directiva municipal de El Jicaral. Voces libres. El fin de semana pasado, centenares de campesinos marcharon en la isla de Ometepe para continuar su exigencia por la derogación de la ley canalera. Esta fue la movilización número 90, donde participaron delegaciones de Nueva Guinea, Matagalpa, Río San Juan, Chontales, Rivas y pobladores de las comunidades de Moyogalpa y Altagracia. Voces Libres conversó con Juanita Juárez, vicecoordinadora del Consejo en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional, líder territorial de la isla de Ometepe, quien nos hizo una evaluación de lo que significó la Marcha 90. Para nosotros fue una gran marcha, buenísima. Casi habían 2.500 personas. Estuvo fenomenal porque participaron gente de todo Nicaragua. Venían 3 personas de un lugar, toda la isla participaron, los municipios, los líderes. Gracias a Dios los felicitamos porque ellos por ellos nos ayudamos también, porque en cada comunidad aquí en la isla tenemos líderes y ellos nos ayudan a eso. Esta marcha estuvo fenomenal porque nosotros siempre andamos que el presidente derrogue esa ley, por eso marchamos. Por lo que nosotros estamos temerosos es por los subproyectos y que derrogue la ley 840. Eso es lo principal, que nos derroben esa ley y los subproyectos que vienen ahorita. Por los subproyectos que quieren hacer en la Virgen,
todo eso nos ha puesto incómodo, porque ahí van a retirar a toda la gente de ahí y van a hacer un gran subproyecto ellos. Y aquí en la isla, pues nosotros no queremos hacer su proyecto, que nos hagan su proyecto porque no vamos a permitirlo. Aquí los chinos los vinieron a medir y nosotros no nos interesa que nos hayan medido porque nosotros no vamos a dejar que hagan sus proyectos aquí en la isla. Después de este resumen informativo, pasamos con nuestra entrevista central de hoy. Voces libres. Las voces que no se callan. Por la unidad, por la democracia. Ya están en Voces Libres Violeta Granera y Ricardo Zambrana, miembros de la Coordinación Nacional del Frente Amplio por la Democracia. Con ellos conversaremos sobre el 38 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Violeta Granera en esa época se encontraba estudiando en Francia, regresó a Nicaragua en 1978 al conocer del asesinato de su padre Ramiro Granera, senador liberal que fue fusilado por el FSLN. Luego de estar unos meses en este país, se fue al exilio a Guatemala en junio de 1979. En ese tiempo se identificaba con la resistencia nicaragüense y se considera contrarrevolucionaria. Jamás la convenció el rumbo que tomó la revolución. Mientras Ricardo Zambrana Godoy, otro de nuestros invitados de hoy, en esos años fue miembro del FSLN y participante de los esfuerzos que se hicieron en el exterior para obtener recursos y solidaridad política para la lucha sandinista. Desde 1995 se incorporó al movimiento renovador sandinista. Con Violeta y Ricardo queremos presentarles dos perspectivas que en los 80 estuvieron en aceras opuestas y que hoy coinciden en el FAD, en un proyecto por la democracia y la libertad, cuando según dicen el país enfrenta una nueva dictadura. Bienvenidos a Voces Libres. Gracias. Violeta, Ricardo, ¿qué significó para Nicaragua la Revolución Popular Sandinista? Bueno, yo creo, mira, quiero hacer un breve antecedente. Yo estudié en un colegio católico, en el Colegio de la Asunción de León, y soy producto de la época del Concilio Vaticano II, de los documentos de Medellín, que para la gente de nuestra generación no hay que dar explicación, pero a los jóvenes quizás hay que explicarles que fue un giro radical que hizo la Iglesia Católica en el sentido de poner la atención sobre la justicia social en los países de América Latina. Y digo esto porque esto fue el antecedente de lo que luego se llamó la teología de la liberación. Yo diría que la mayoría de los jóvenes de mi generación estábamos conectados con estas ideas, fuimos formados en estas ideas y de ahí surgieron lo que se llamaron los movimientos estudiantiles cristianos, de los que surgieron muchos de los liderazgos que luego pasaron a ser parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este es un antecedente importante porque quiero decir que yo en lo personal compartí en esa época los ideales de la revolución. Yo nunca estuve, a pesar de que mi padre era liberal y me formó en los principios liberales, nunca estuve de acuerdo con la dictadura de Somoza, y aunque yo en lo personal, y lo digo con toda honestidad, no fui nunca víctima de represión directa, digamos, porque yo estaba más bien en una familia que era parte del régimen somocista. Sí fui motivada por el tema de la desigualdad, que ha sido el tema que ha movido todas mis acciones políticas, digamos. Teníamos unas condiciones económicas mucho mejores que las que tenemos hoy. Sin embargo, había una gran desigualdad y había mucha pobreza. Y yo soñaba, como soñábamos todos los jóvenes de la época, en construir una sociedad que fuera libre, pero que también fuera justa en términos sociales y económicos. Dicho esto, solo termino, complemento diciendo que los 2 años que estuve en Nicaragua, en la universidad, ya como universitaria,
participaba en las manifestaciones en contra de la dictadura de Somoza. Mi padre era un liberal de principio, que me transmitió los principios de la tolerancia, del respeto a las ideas diferentes, y nunca me puso obstáculos para que yo expresara mis opiniones políticas en ese momento. Luego me fui a Francia y no viví, como vos explicabas, directamente toda la parte, la historia pre-revolucionaria, digamos. Yo me fui en el 73, creo, un poco después del terremoto, y regresé hasta el 78, o sea, que yo estaba viendo la revolución desde afuera. Aunque venía varias veces a Nicaragua, no me tocó vivir la represión y los horrores que se vivieron en la época de la insurrección, y tenía una idea bastante romántica de lo que podía ser el cambio en Nicaragua. Para mí, aunque no estuve directamente vinculada, repito, yo esperaba que la revolución trajera esa nueva sociedad que todos los jóvenes de la época queríamos. Para usted, Ricardo, ¿qué significó esa revolución? Pues fíjate que en mi caso personal yo venía de experiencias bastante difíciles. Yo estuve durante el golpe de Estado de Pinochet contra un gobierno democrático, que era el gobierno de Salvador Allende en Chile. Nosotros vivíamos en ese tiempo por aquellos lados, te estoy hablando de 1973, y yo había visto con mis propios ojos el accionar de los militares en contra del pueblo chileno, que posteriormente dejó una gran cantidad de muertos. Ahí hubo fusilamientos, matanzas, etcétera, de gente que había estado apoyando al gobierno democrático de Salvador Allende. Eso a mí me marcó muchísimo, y pensé que efectivamente el discurso democrático que yo escuchaba en algunas esferas realmente no se estaba cumpliendo, porque habían echado por tierra por completo una experiencia democrática que había llegado al poder por la vía electoral. De manera que en mi concepción las rutas electorales estaban bastante cerradas. Ya en Nicaragua se había demostrado eso desde 1967, cuando la masacre del 22 de enero, y en el 74 que hubo una manipulación de los resultados electorales, y ya desde entonces muchas personas sabían que en Nicaragua ya no podía haber salidas electorales, pero la lucha armada todavía no tomaba cuerpo, pues ni se había hecho masiva. Sin embargo, un día como hoy lo que se conmemora es precisamente el triunfo del pueblo que en el proceso se insurreccionó en armas contra la dictadura de Somoza, esperando que efectivamente se pudiese construir una sociedad de libertades políticas donde se pudiera, ya no existieran más los abusos de poder que existieron durante la dictadura, donde ya no existieran más esas inmensas desigualdades de las que hablaba Violeta hace un momento, que eran evidentes. Aquí parecía que había como dos mundos completamente distintos, ¿no? Uno de los privilegiados y otro de la gente pobre, pues, que era muchísima. Pero además en Nicaragua en ese tiempo se perseguía a los opositores. Recuerdo haber visto a mi padre en 2 ocasiones preso cuando yo estaba pequeño, y a muchas otras personas que las apresaban por ser opositores al gobierno. No importa si eras del PLI, del social cristiano, o si eras conservador, que medio te manifestabas en contra de la dictadura, siempre pagabas un costo por eso. De manera que había falta de libertades, había desigualdades, había injusticia social, y debido a eso se había impulsado la lucha armada frente a la falta de alternativas pacíficas. Quiero decirte que ese triunfo fue un triunfo muy doloroso, porque costó muchas vidas humanas de todos los bandos, ¿verdad? Fueron grandes tragedias para muchas familias de Nicaragua. Ese fue un dolor que a lo largo del tiempo perduró, pues, bastante. Sin embargo, la lucha finalmente tuvo ese éxito de haber derrocado a la dictadura de Somoza. Quiero decirte que en la historia de Nicaragua, cuando ha habido déspotas y dictadores que quieren imponer su voluntad por sobre la vida de la gente,
siempre ha habido rebeldía, ¿verdad? Siempre ha habido rebeldía, y eso es una cuestión que tenemos que tenerla en cuenta, porque aquí, por ejemplo, en noviembre del año pasado, más del 70% de los electores de Nicaragua expresaron su rechazo al sistema político actual, ¿verdad? Simplemente absteniéndose de votar, nadie fue a votar. Y eso significa que hay una rebeldía ahí, ¿verdad? Que no se expresa en las calles probablemente en este momento, pero que la gente está muy inconforme con lo que está pasando y con la forma de gobierno que existe actualmente, que también pues hemos identificado con mucha claridad como una dictadura en donde la oposición es igualmente impedida de participar libremente en los procesos políticos electorales, en donde se persigue también a los opositores, lo hemos visto con los campesinos del Canal, lo hemos visto con la misma oposición política de Nicaragua, etcétera. De forma que todavía, digamos, las ansias de libertad del pueblo nicaragüense están pendientes en este momento. Usted habla de muertes, obviamente que eso dejó este enfrentamiento. ¿Hay algo, Ricardo, por lo que el FSLN debería pedir perdón? Mira, yo creo que nuestra experiencia, por lo menos la experiencia de las personas que estuvimos en esos tiempos participando de una u otra manera en la lucha, es de que la lucha armada es algo sumamente complejo, doloroso, en donde se producen hechos heroicos, ¿verdad? Y también a veces se producen injusticias. Yo creo que sin duda alguna, sucesos como el que vivió Violeta, por ejemplo, con la muerte de su papá, son sucesos lamentables, porque él no era un combatiente, digamos, no tenía un rifle en la mano, no era una persona que había torturado gente, no había, digamos, dado órdenes de tortura, ni de masacre, ni nada por el estilo, pues, y uno se pregunta si eso realmente tiene sentido, y realmente no tiene sentido. Es una persona que tenía su propia forma de ver las cosas, su propia manera de pensar, y que no tenía por qué pues haber sufrido ese asesinato. Pero en la guerra, quiero decirte que muchas familias perdieron también a sus familiares. Pues yo tengo una experiencia personal que se la puedo contar. Mi esposa, la guardia llegó a su casa y le mató al papá y a dos tíos. O sea, se los llevó de la casa y aparecieron muertos, ¿verdad? Así de sencillo. Eso fue en septiembre del 78. Y así muchas familias vivieron eso, porque ya la situación de guerra estaba, digamos, en su apogeo y sucedían muchísimas cosas. Pues nosotros podemos ver, por ejemplo, hechos como el del asesinato del periodista Bill Stewart en 79, ¿verdad? Y uno se pregunta cómo es posible que sucedan esas barbaridades en una guerra, y desgraciadamente suceden, y a veces suceden en todos los bandos. Así es. ¿Cuál es el balance que tienen ustedes que estuvieron en aceras distintas de la revolución que acabó con la dictadura somocista? ¿Creen que valió la pena? Mira, yo creo, Marlene, sinceramente, que los procesos violentos, en la mayoría de los casos, no producen los resultados que se esperan. Yo soy una convencida de que hay que hacer cambios. Yo creo que Nicaragua ha vivido en su historia reciente todos los que estamos vivos en este momento hemos participado o hemos sido, digamos, víctimas o hemos estado en dictadura. Todo, hasta los jóvenes, porque ahora están viviendo una nueva dictadura. La dictadura de Somoza, la dictadura de los 80, la dictadura que se ha montado desde hace ya casi 10 años por el señor Ortega. Hay una tendencia, que tiene que ver con nuestra cultura política, con esa historia traumática que hemos vivido, a pensar que las dictaduras no se pueden derrotar si no es por la vía violenta. Yo estoy convencida de que hay que luchar por la vía cívica, porque las luchas violentas, como bien decía Ricardo, producen mucho dolor y muchas injusticias de un lado y de otro. Para mí el balance de la guerra contra Somoza no la puedo desvincular de lo que pasó en los 80. Es cierto que se derrotó una dictadura y hoy estaba viendo yo los documentales porque yo no viví esa época y tengo que reconocer que fue una gesta heroica de todo un pueblo.
todo Nicaragua se volcó y yo igualmente me fui al exilio, pero estaba esperando sinceramente que las promesas de la revolución, lo que se había imaginado el pueblo de Nicaragua, tuviera resultado. Y no lo puedo desvincular, Marlene, porque ¿cómo llegué yo a decepcionarme? No fue aquí en Nicaragua, yo no vivía aquí, pero en Guatemala, que fue el único país de Centroamérica que nunca le pidió visas a los nicaragüenses, empezó a llegar muy pronto gente pobre que salía huyendo con la esperanza de llegar a los Estados Unidos, gente sin recursos, dormía en los parques, no tenían que comer, no tenían permiso de trabajo, podían entrar a Guatemala, pero no tenían permiso de trabajo. Y yo directamente, y lo he dicho varias veces y lo quiero decir hoy con dolor, vi niños que llegaban con sus palmitas de los pies destrozadas, de caminar con sus padres frontera tras frontera hasta llegar a Guatemala. Entonces yo me pregunté en ese momento, ¿qué está pasando en Nicaragua? ¿Cómo es posible que una revolución que se hizo con tanto esfuerzo y con tanta sangre derramada para beneficiar a los más desposeídos, a los más vulnerables de nuestra sociedad, los estuviera abortando? Y en ese momento yo dije, esto no está bien. Y aunque nunca participé, digamos, con las armas, porque no soy mujer de armas, en la contrarrevolución o en la resistencia nicaragüense, sí pude entender y me identifiqué con ese sentimiento de rechazo a lo que estaba pasando en Nicaragua. Y luego viajé algunas veces al país, y tengo muchas anécdotas de esos viajes, pero no es el momento, y me di cuenta que aquí no solo se estaba abortando a la gente más pobre de este país, porque podía entender que los que tenían que no les gustaba este sistema, pues se fueran de Nicaragua o por razones personales, como fue el caso mío, pero ahí era la gente por la que se había hecho la revolución, o por lo menos lo que soñábamos los jóvenes de esa época. Pero también me di cuenta que no había libertades aquí, que no... Ese programa de gobierno que descansaba en 3 ejes, y los voy a mencionar porque es bien importante: el no alineamiento político con ninguna potencia, la economía mixta y el pluralismo político, se quedó en el camino. O sea, eso estuvo al comienzo, fue como la guía, pero eso fue quedando en el camino y por lo tanto mi evaluación fue que esa gesta heroica del pueblo de Nicaragua fue traicionada, que aquí lo que tuvimos fue una dictadura. Quiero reconocer públicamente el esfuerzo y el sacrificio que hizo mucha gente que estaba en esa época dentro del Frente Sandinista, a muchos de ellos no solo respeto y admiro, sino que quiero de verdad, porque conozco cómo entraron y cómo salieron de ahí con mucho sacrificio, sin haberse aprovechado de las circunstancias. Pero lamentablemente los que dirigieron el proceso tienen una enorme responsabilidad a mi modo de ver. Así es que yo el día de hoy, quiero decirlo porque no pude subir el videíto, que estoy respondiendo a una llamada que hizo alguien, no sé quién, de que nos pusiéramos de luto el día de hoy porque no había que celebrar nada, y yo pues vine militantemente respondiendo a esa iniciativa vestida de luto. Para usted, Ricardo, ¿valió la pena? Mira, cuando uno se mete a hacer una revolución, sobre todo cuando lo que estás haciendo es derrocando una dictadura, lo que menos querés es terminar convirtiéndote en otra, ¿verdad? Porque pues no tenía ese sentido. Realmente los ideales de la revolución eran la de crear una nueva sociedad diferente, en donde no hubiese opresión, en donde hubiese solidaridad, en donde no hubiese abusos de poder, en donde no hubiese corrupción, y donde no hubiese discriminación ni exclusión de ningún tipo. Pues, o sea, todos nos metimos a la revolución con esos ideales, y en el proceso se fueron presentando circunstancias que distorsionaron de alguna u otra manera el rumbo, lo obstaculizaron y lo impidieron, creo yo.
Acordate que en aquel tiempo todavía estaba el conflicto entre las dos grandes fuerzas mundiales, los países que se les llamaba países socialistas y el bloque de países capitalistas, el este y el oeste. Era una confrontación dentro de lo que todo se interpretaba, ¿verdad? Era como en blanco y negro todo. Si vos medio hacías algo que afectara a uno de los bloques era porque estabas a favor del otro bloque, y eso determinó mucho las políticas internacionales de algunas potencias con relación a Nicaragua. Debe recordarse que la guerra que hubo en esos años fue financiada también desde el exterior, y eso fue lamentable porque Nicaragua en determinado momento, y debido a la persistencia, digamos, en mantener la soberanía nacional, se destinaron cuantiosos recursos para defender la soberanía del país, y eso impidió pues hacer muchísimas cosas. Yo no justifico los errores que se cometieron, porque hubo demasiados errores, pues muchos errores que pudieron haberse evitado probablemente, pero hay que ponerse a pensar. El Frente Sandinista de antes de los 80 era un Frente Sandinista vertical, o sea, sus métodos de trabajo eran absolutamente verticales. No se conocía la democracia, digamos, como sistema dentro de las discusiones internas. Era un sistema de ordeno y mando principalmente, y eso era lógico porque en la clandestinidad, donde no te podías permitir hacer grandes asambleas ni nada por el estilo, pues no había espacio pues para eso. Pero en general era esa la costumbre y el hábito que tenía el Frente Sandinista, y durante los 80 hubo una concepción también de estilos verticales de trabajo, pues dentro del mismo frente y desde el Frente Sandinista hacia la sociedad. O sea, realmente pretendimos imponer nuestro propio modo de ver las cosas, ¿verdad?, al resto de la sociedad, y probablemente pues algunas cosas fueron muy voluntaristas, pues no se correspondían con la realidad cultural, política de la gente, ni con la maduración, digamos, de condiciones objetivas pues para poderlas hacer. Pero aún así las intenciones siempre fueron absolutamente, digamos, de hacer algo positivo. Pues la cruzada de alfabetización, por ejemplo, fue algo magnífico, y otra serie de cosas que se hicieron. Pero esos estilos de trabajo verticales, de ordeno y mando, de imposición hacia la sociedad, generaron mucho descontento, y sobre todo las políticas vinculadas a la guerra que vivimos en ese tiempo, que fue una guerra civil, ¿verdad? Se expresó como una guerra civil de una parte del pueblo en contra de otra parte, pues. Y eso creo yo que desvirtuó completamente el quehacer cotidiano y los logros que se pudieron haber logrado si ese tipo de problemas no se hubieran presentado. Nos vamos a una pausa comercial. Al regresar, nuestros invitados nos dirán qué celebra Daniel Ortega y su esposa hoy. Voces Libres. Gracias por continuar con nosotros en Voces Libres. Recuerde que usted puede llamar y participar en este programa. En esta mañana nos acompañan Violeta Granera y Ricardo Zambrana, quienes están conversando con nosotros sobre la conmemoración del triunfo de la Revolución Popular Sandinista hace 38 años. Violeta, Ricardo, ¿qué celebra entonces, si ustedes han mencionado ya diferentes puntos, qué celebra hoy Daniel Ortega y su esposa? ¿Qué vamos a ver en el acto en horas de la tarde? Mira, yo creo que es bastante claro que Daniel Ortega ha secuestrado totalmente el simbolismo de la revolución, de la gesta heroica que hizo el pueblo de Nicaragua para derrotar la dictadura de Somoza. Él está celebrando una nueva dictadura, se está engañando a sí mismo. Estaba oyendo decir que van a traer 500,000 de personas, pero al mismo tiempo también estoy oyendo comentarios de gente de que todos los buses del país están comprados por el gobierno para traer a ese 500,000 de personas. Violeta, tenemos una llamada telefónica, vamos a hacerla pasar a ver qué nos dice nuestro oyente. Buenos días. Aló. Sí, buenos días. Muchas gracias. Yo soy Armando Silva de Granada, siempre analizo. Siempre he hablado con doña Violeta. Me gusta cómo está hablando. Yo soy sandinista. Y el señor, porque no solo va a un bando, me gusta eso.
Pero fíjate que yo tengo 55 años. Yo viví la historia de Somoza. Yo fui campesino, andaba al machete, yo trabajaba duro, era duro, aquello, no lo ganamos para medio comer también. Lo que hice ahí es cierto, pobreza, ¿cierto? Hoy también, hoy que hayan errores. Ya, yo lo reconozco los errores que hoy, porque tal vez. Pero hay gente, señores, que son haraganes. Pero aquí en Nicaragua estamos somos arrechos a trabajar. Pero hay gente que no le gusta que le den, y le den, y le den, y nada así. Uno tiene que hacer esfuerzo también propio. Yo trabajo de sí mismo, y he salido adelante. Y fui combatiente del BLIF Farabundo Martí, que es lisiado. Pero ahí me la juego, no le ando pidiendo a nadie, ya trabajo por ti solo. Gracias, hermano, por dejarme estar. Me gusta cómo hablan, me gusta. Gracias por su participación. Estábamos hablando, Violeta, de qué vamos a ver hoy. Muchas gracias. Sí, yo creo que a mí no me importa mucho lo que está celebrando Daniel Ortega, te soy franca. No creo que esté celebrando más que una dictadura y una reedición de épocas pasadas, que yo espero que sea, y estoy convencida realmente de que va a ser la última dictadura que se le va a encaramar al pueblo de Nicaragua. ¿Y por qué digo esto? Porque la gente ha cambiado en Nicaragua. Miren, el señor que llamó por teléfono ahorita, el amigo de Granada, Ricardo y yo, la gente en las comunidades, nosotros ya habíamos superado las heridas, los dolores, nos habíamos perdonado, nos habíamos reconciliado de verdad, el pueblo de Nicaragua. Y yo recuerdo perfectamente, y Ricardo lo debe recordar, cómo la gente se reunía en los comités de desarrollo municipales y nadie se preguntaba quién venía de la contra, del frente, de los liberales, de los conservadores. Todo el mundo se ponía a trabajar ahí por el desarrollo del municipio. A mí no me interesa lo que está celebrando, repito, Daniel Ortega, me interesa que nosotros celebremos eso, que estamos a punto de acabar con la última dictadura que va a haber en este país, y celebrar también que lo vamos a hacer de manera cívica, porque estas 3 experiencias nos han demostrado que con la violencia no logramos cambiar la cultura política, que es lo más importante, que tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano por juntarnos todos los que queremos vivir en libertad y en bienestar, y hacer el trabajo cívico de presionar para que hayan aquí elecciones de verdad, elecciones libres, transparentes y competitivas, y que podamos realmente encauzar el país en una democracia que la merecemos, a la que tenemos derecho y por la que han muerto miles y miles de nicaragüenses. No hay familia en este país que no tenga un dolor de estas confrontaciones entre nosotros. Así es que para mí es un día de dolor hoy, por eso ando de negro, comparto esa iniciativa que recibí, porque me trae el recuerdo de tanto dolor del pueblo de Nicaragua, pero también quiero decir que debe ser un día de esperanza, en el sentido de que si ya logramos hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces, y hemos ido evolucionando en nuestra cultura, somos capaces de dar la lucha con las lecciones aprendidas del pasado, de forma que lleguemos a esa meta por la que hemos soñado tantos y tantos nicaragüenses, que es una Nicaragua libre, pero también justa socialmente. Tenemos llamadas telefónicas, vamos a hacerlas pasar. Buenos días. Buenos días, doña Violeta, saludes a usted, la aprecio y la estimo mucho, y salude a la señora o señorita que está conduciendo el programa. Mira, doña Violeta, ahí pueden llevar 2 millones si quieren. Por ejemplo, tengo que mi señora va, yo me arreché, perdónenme la palabra, pero va a eso para divertirse, para ver bailar. Pero ¿por qué el señor Daniel no nos da un plebiscito? Porque nosotros lo castigamos, doña Violeta, con el 70% que no votamos las elecciones pasadas. Eso para nosotros es un plebiscito, pero necesitamos un plebiscito legal. Necesitamos que nos dé elecciones libres, y va a ver que él sabe que la democracia va hacia la victoria. Pero como dijo usted, no perdamos las esperanzas y unámoslas hacia la fe que Nicaragua va a salir adelante. Maduro ya no tarda, después va él. Adiós.
Muchas gracias, muy buena intervención, muchas gracias. Otra llamada telefónica. Buenos días. Sí, buenos días, gracias por darme la participación. Mire, No oigo. eso, pero porque trabajo de la misma manera que tenemos. Otra llamada telefónica. Buenos días. No comprendimos, no se entendía bien la llamada anterior. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí? Felicidades. Bien, adelante. Sí, mi nombre es Jorge Castro y le estoy llamando de San Antonio, Texas. Quería hacer mi comentario con relación a lo de la fiesta esta del 19 de julio. Yo también estoy de acuerdo con una parte de nicaragüenses donde manifiestan lo que le llaman el luto y otro lo que le llaman la celebración. Sucede lo siguiente, yo pienso que podríamos decirle, a mi punto de vista, celebración porque se derrocó una dictadura. Pero también podemos decir que es un luto porque caímos en otra dictadura. Estaba escuchando al señor ahí cuando él dijo de que se cometieron errores. Yo pienso que la palabra es muy dócil para semejantes crímenes de lesa humanidad que cometieron los sandinistas. Cuando metieron a las fuerzas jóvenes, que en ese tiempo fui yo, de 15, 16 años al servicio militar obligatorio, y fueron obligados a ir a la muerte. Esos son crímenes de lesa humanidad. Eso no puede ser llamados errores, como los que cometió también en su momento La Guardia, que como él dice, familiares de su esposa, fueron sacados de su casa y al día siguiente amanecieron muertos. Yo pienso que para construir una nueva Nicaragua, definitivamente que hay que olvidar a como lo están haciendo los amigos o hermanos colombianos, ¿no? Pero hay que llamar las cosas por su nombre y ponerlas en su lugar, porque seguirlas llamando como errores, yo creo que es como darle incentivo o perdonar que descaradamente hicieron los dos regímenes anteriores, el somocista y sandinista. Yo pienso que debemos de construir una nueva Nicaragua donde llamemos las cosas como son, para que nos podamos ir entendiendo y dejarnos de engaños y de tapando las cosas como para que se vean de una manera aunque realmente no lo son. Ese era mi punto de vista. Que viva Nicaragua, felicidades por esa nueva oposición y que ojalá que pronto se acabe esa dictadura. Gracias, Jorge, por su participación. Ricardo, si le quiere contestar a Jorge. Sí, la muerte de jóvenes fue un drama muy grave pues, para muchísimas familias. En el proceso del poder de los años 80, cuando el Frente Sandinista tenía el poder, la ley del servicio militar tenía el propósito de hacerle frente al proceso de guerra que los que estábamos en ese momento ahí entendimos que era provocado desde el exterior. Sin embargo, yo tengo que comprender absolutamente lo que hay en el comentario que hizo el amigo Jorge, porque efectivamente fue un drama muy, muy grande para mucha gente y se puede ver de la manera que él lo ve con plena, digamos, justicia. Pues yo creo que esa manera de ver las cosas que él tiene es precisamente la que tienen todas las personas que sufrieron por la ley del servicio militar patriótico, ¿verdad? Pero desgraciadamente pues estábamos en un momento que estuvo determinado por una confrontación y no hay manera ni siquiera de explicar eso, porque cuando se toman ese tipo de decisiones hay que estar en ese contexto para poderlas entender. O sea, ya después de 25 años, 30 años, uno puede volver a ver para atrás y decir qué barbaridad, cómo fue que hicimos esto y cómo fue que provocamos determinados acontecimientos, etcétera. Pero lo cierto es que en ese momento
se miraba como una necesidad. Desgraciadamente quiero decirle que yo acompaño su comentario. Creo que tenemos que reflexionar mucho para que nunca más en Nicaragua vuelva a haber procesos de violencia que enfrente a nicaragüenses contra nicaragüenses. Vamos a hacer pasar la última llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, diga, adelante. Rivera, de acá de Villanueva, Chinandega. Jorge. Felicidades a doña Violeta Granera, mujer valiente, y al señor Ricardo Zambrana. Yo creo que en Nicaragua yo soy un joven de 37 años, pero los que andan ahí son un montón de vagos queriendo comer o tomar un poquito de vino o licor de que están dando, pues, pero ustedes saben que en Nicaragua ya sabemos cómo estamos, muertos de hambre, siempre en la crisis, trabajamos y vamos coyol quebrado, coyol comido, y hay que luchar porque tenemos que salir de estos moclines que están en el poder. Y muchas gracias a doña Violeta y a don Ricardo Zambrana, sigan luchando, que tenemos que derrocar a estos ladrones que están en el poder. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, Violeta. Yo quiero hacer dos comentarios a las últimas intervenciones rapidito. A don Jorge, que nos llamó de San Antonio. Mire, don Jorge, un problema que tenemos de fondo es que nosotros no hemos enfrentado la verdad. No hemos logrado hacer yo no estoy pensando ya en una comisión de la verdad para castigar culpables, eso no lo sé, pero lo cierto es que una vez que acabemos con esta dictadura, tenemos que abrir un espacio de diálogo sobre esta parte de nuestra historia tan dolorosa y que ha tenido secuelas tan espantosas para Nicaragua. Tenemos que decirnos la verdad, tenemos que reconocer las violaciones a derechos humanos que se han cometido en este país, y tenemos que comprometernos, sobre todo, como bien decía Ricardo, a que hechos como ese nunca más en Nicaragua. Eso tiene que ser un trabajo de fondo, de los primeros que hay que hacer una vez que lleguemos al gobierno y derrotemos de manera cívica a esta dictadura nueva de Daniel Ortega. Y a don Jorge le quiero decir que sí, que no, por eso yo le decía, a mí me vale un pito en Buenica, que es lo que el señor Ortega está celebrando. No está celebrando nada, está autoengañándose, porque así como dijo otra persona que llamó que su esposa venía para ver bailar y esto, eso todos lo sabemos. Miren, si la gente estuviera tan contenta, no hubiera habido ese 70 y en algunos lugares 80% de personas que no fueron a votar el año pasado. Vamos a llegar a encontrar la forma de que eso se exprese de manera cívica y que Daniel Ortega entienda que no es el dueño de Nicaragua y que el derecho a elecciones no vamos a claudicar. Y no queremos simulacros, no queremos fraude, no queremos frauditos, queremos elecciones libres, competitivas, que respondan al derecho que tenemos los nicaragüenses a elegir, no a depositar una boleta para que Daniel Ortega la cuente como le dé la gana. Brevemente, Ricardo y Violeta, desde el FAD ustedes no dudan en decir que en Nicaragua hay una nueva dictadura. Sin embargo, el Frente Sandinista dice que aquí no se ataca a los medios de comunicación, que no se está asesinando a opositores ni nada por el estilo. ¿Cuál es el paralelismo que ustedes hacen entre la dictadura somocista y lo que ustedes llaman la dictadura actual? Sin duda alguna, esta es una dictadura. Eso hasta en el diccionario se puede ver qué significa una dictadura y se va a ver que tiene exactamente las características de lo que estamos viendo actualmente en Nicaragua. Quiero decirte que no solamente es un problema de falta de libertades políticas, aquí todavía la gente dice en las encuestas que tiene un grave problema de desempleo este país. Hay muchísima gente en la miseria, ¿verdad? Todavía hoy, ¿verdad? No solamente pues es un asunto de libertades, sino también de falta de libertades, quiero decir, sino también que hay mucho abuso de poder, ¿verdad? Demasiada corrupción alimentada desde el gobierno, pues, porque aquí se privatizaron recursos que venían de la cooperación y con eso se ha hecho francachela, pues, y mucha de esa plata ha ido a parar a manos de particulares, digamos, y a cuentas de bancos de particulares. De manera que esta es una dictadura que está beneficiando a una élite de personas que están vinculadas al gobierno y a algunos de sus aliados.
y tenemos que buscar cómo democratizar, ¿verdad?, Nicaragua, democratizarla en todos los aspectos, pues tanto en el aspecto político como en el aspecto económico, como en el aspecto social, y hacer una sociedad mucho más justa, mucho más abierta, donde podamos tener tolerancia a las diferencias y que pueda haber integración social y compartir, digamos, logros, problemas, soluciones para poder salir adelante. Si no, este país, pues difícilmente. Yo creo que esta dictadura hay que sacarla de ahí rápidamente. Quedan muchas preguntas pendientes, pero ya el tiempo nos ganó. Así que muchas gracias, Violeta, muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos y compartir con nosotros y los oyentes de Voces Libres. A ustedes también le agradecemos su sintonía. Antes de despedirnos, le contamos que la Fuerza Unidad Liberal, miembro del Frente Amplio por la Democracia, realizará su asamblea municipal en León el próximo sábado 22 de julio con el objetivo de seguir estructurando sus directivas. Por su parte, el FAT celebrará el 23 de julio reunión de seguimiento en Granada a las 9 de la mañana. Así llegamos al final de este programa. Soy Marlin Balmaceda. Acompáñenos el próximo miércoles, siempre a las 11 de la mañana por Radio Corporación. Devuélveme mi país, devuélveme la libertad. Voces Libres. Podrás matar mi voz, pero no mi dignidad. Por nuestro derecho a expresarnos en libertad. No empeñes nuestra identidad. Por una nueva cultura política que nos permita conquistar la democracia. Pero no mi dignidad. Porque queremos el cambio, promovemos el debate con respeto. Voces Libres, un programa del Frente Amplio por la Democracia. No nos va